Todavía no puedo dormir tranquilo. Cada vez que cierro los ojos, oigo su respiración y esa voz, prolongada, grave, como si atravesara la tierra. Soy agente y llevo varios años trabajando para una organización secreta que se dedica a algo que nunca aparecerá en ningún informe. Me llamo Carter, pero, por supuesto, no es mi verdadero nombre. Cuando me enviaron bajo tierra a ese maldito lugar, pensé que la misión sería rutinaria. Comprobar el equipo, recoger pruebas y volver. Pero nadie podía imaginar que allí nos esperaba algo vivo, y que hablaba. Todo comenzó hace unas 2 semanas, cuando en nuestro departamento se registraron señales anómalas procedentes de las profundidades de un antiguo complejo minero, fuera de servicio desde hacía mucho tiempo. Según los documentos, la cerraron hace muchos años, retiraron todo el equipo, sellaron la entrada y colocaron una valla. Pero varias estaciones de observación detectaron de repente unas extrañas oscilaciones, parecidas a impulsos de comunicación o a pulsaciones de ondas de radio. Esas señales eran diferentes a todo lo que conocíamos. Al principio pensamos que se trataba de algún tipo de fallo, pero cuando revisamos el equipo, resultó que todo estaba en orden y las señales seguían llegando a intervalos regulares. Entonces, los jefes nos llamaron a mí y a varios especialistas más. Me dijeron, agente, forme un equipo y averigüe qué está pasando. El equipo estaba formado por 3 personas. Harvey, un técnico experimentado que sabía manejar prácticamente cualquier mecanismo. Taylor, un operador de comunicaciones famoso por su habilidad para configurar equipos incluso en condiciones insoportables. Y Helen, una especialista en anomalías, antigua científica que había estudiado todo tipo de fenómenos poco conocidos. Me asignaron el mando del grupo. La misión era más o menos la siguiente: bajar a la estación subterránea, encontrar el origen de las señales y comprobar que no hubiera actividad no autorizada. Nuestra organización temía que alguien hubiera iniciado allí algún experimento en secreto. En caso de detectar a los intrusos, había que detenerlos. Pero si resultaba ser un fenómeno natural, debíamos registrar todos los parámetros. Llegamos al lugar por la noche, haciéndonos pasar por inspectores de supervisión minera. Por fuera, el complejo minero tenía un aspecto lúgubre, como si alguien hubiera querido deliberadamente que nadie se acercara. Una verja oxidada, un cartel de prohibido el paso, todo en la mejor tradición. Pero teníamos permisos de arriba. Apartamos la valla y abrimos la vieja cerradura. En el interior encontramos un pasillo polvoriento que conducía al hueco del ascensor. No había ni rastro de vida. Taylor comprobó la radio, pero a más de unos metros la señal se perdía, amortiguada por el espesor del suelo. Encontramos los restos de una sala de servicio donde había un generador de reserva, aunque, a juzgar por su aspecto, era antiguo y estaba oxidado. Harvey consiguió ponerlo en marcha y encendió la luz de emergencia. Una luz tenue recorrió los pasillos, iluminando las paredes descascarilladas, la pintura desconchada y las 2 docenas de puertas abiertas. Por todas partes olía a humedad y moho. Comprendí que nuestro viaje no iba a ser agradable. Según la documentación, la profundidad de los pozos alcanzaba muchos cientos de metros. Decidimos avanzar paso a paso. Al fin y al cabo, esas señales anómalas que captábamos desde la superficie debían de provenir de los niveles más bajos. Hacia la noche encontramos un ascensor. La cabina era un agujero oxidado y todo parecía muy poco fiable. Pero Harvey dijo que, en teoría, si se reparaba parte del cableado, el ascensor aún podría funcionar. Discutimos si no sería mejor bajar por la escalera de emergencia, pero, según el plano, esta descendía varios cientos de metros y parte de ella estaba derrumbada. Por lo tanto, de una forma u otra, el ascensor era más cómodo y rápido. Harvey se puso a traste con los cables y el panel de control. Mientras tanto, Helen examinaba las paredes, anotaba algo en su libreta y un par de veces dijo con cautela que sentía una extraña vibración, como si algo resonara en el suelo.
Puse la mano en la pared y sentí que, efectivamente, bajo nuestros pies pulsaba una ligera corriente. ¿Sería esa la misteriosa señal? Cuando Harvey dio la orden, nos metimos en la cabina chirriante y comprobamos los cables de emergencia. Luego pulsé el botón de bajar. El ascensor se sacudió, crujió, pero se puso en marcha, iluminando las paredes oxidadas del hueco. Empezamos a sentir inquietud. El corazón nos latía con fuerza. Sabíamos que estábamos bajando a una estación abandonada, donde no sabíamos lo que nos esperaba. Al principio, el aire era simplemente húmedo, pero luego se volvió pesado y empezó a oler a algo podrido. Finalmente, el ascensor chirrió y se detuvo. Exhalamos, encendimos las linternas y salimos al pasillo. Nuestros pasos resonaban como en un búnker vacío. En este nivel, las paredes estaban cubiertas de manchas extrañas y había charcos de agua bajo nuestros pies. Avanzamos con cuidado, iluminando el camino. Taylor intentó sintonizar la radio, pero el aparato solo mostraba un extraño temblor de la aguja. Finalmente, nos topamos con una puerta maciza. Sobre ella se conservaba una inscripción con una abreviatura. Aparentemente se trataba de la estación. Helen dijo: «Según los informes, aquí se encontraba un complejo científico, hace varias décadas. Decidí no especular sobre quién lo había construido y por qué. Lo importante era entender por qué nos enviaba impulsos. Forzamos la vieja cerradura, empujamos la puerta y entramos en una gran sala que parecía un laboratorio. Mesas, armarios de hierro, receptores, todo cubierto por una gruesa capa de polvo. Harvey encendió una lámpara portátil y Taylor se dirigió al panel de control, tratando de suministrar energía desde el generador de emergencia. Y, oh milagro, parte de los aparatos cobraron vida de repente, y en sus monitores se iluminaron números y agujas. Pero parecía como si algo llevara mucho tiempo queriendo encenderse. Helen pasó la mano por el panel, quitando el polvo acumulado durante años. Vi en su rostro una curiosidad genuina, pero también miedo. De repente, se oyó un sonido débil, parecido a un gemido, en uno de los altavoces. Nos estremecimos. Taylor agarró rápidamente los auriculares e intentó sintonizar la frecuencia. Pero entonces el altavoz silbó con más fuerza, como si amplificara las interferencias. Luego, el ruido cesó y oímos un susurro apenas perceptible. No se podía decir que fuera un idioma que entendiéramos. Más bien era una serie de sonidos graves e intermitentes que se repetían. Helen murmuró: «Parece un código». Pero ¿quién o qué podía estar transmitiéndolo? Intentamos grabar un fragmento, pero la señal aparecía y desaparecía. Al final nos quedamos en silencio. Solo nuestra respiración pesada rompía la atmósfera muerta. Durante otra hora, registramos el laboratorio en busca de algún documento. Solo encontramos unas carpetas viejas con fechas escritas a mano, como 27 de marzo, 30 de marzo, y así sucesivamente. Pero los años no se veían claramente, la tinta se había corrido. En esos documentos se hablaba de unos experimentos con la resonancia del suelo, de la emisión de altas frecuencias en las profundidades de la mina. En las notas se mencionaba que el objeto respondía. No entendía qué significaba la palabra objeto. Quizás se referían a los huecos bajo tierra, o quizás a otra cosa. Finalmente, Harvey, cansado de hurgar en los cables, nos llamó a la pesada puerta metálica que daba al pasillo contiguo. Según el plano, detrás de ella, debía haber otra sección de la estación. Intentamos abrirla, pero estaba atascada. Tuvimos que usar palancas y herramientas para desbloquear el mecanismo. Cuando la puerta se abrió, nos llegó un olor húmedo mezclado con algo desagradable, como aire viciado o podredumbre animal. Nos tapamos la nariz y avanzamos con cuidado para no pisar la basura. Yo iba delante, con la linterna apartando los escombros y los cables. De vez en cuando encontrábamos huesos de animales pequeños, como ratas que llevaban mucho tiempo muertas. Después de varias curvas, vimos una habitación con un agujero redondo en el suelo. Junto a él,
había un cartel con letras descoloridas. Solo pude leer: Mina, Prot, acceso. Algo así como acceso protocolario a la mina. Al parecer, desde allí había un pasadizo que se adentraba aún más, hacia niveles desconocidos. Y eso que ya nos habían advertido de que allí había catacumbas de varios cientos de metros. Taylor colocó la linterna en el borde de la trampilla y dijo: «Aquí hay una escalera que baja, pero parece endeble». Helen, inclinándose sobre el abismo, murmuró: «Siento vibraciones más fuertes, como si algo estuviera respirando ahí abajo». Sus palabras me alarmaron, pero decidimos investigar de todos modos. Mientras discutíamos, Harvey nos llamó la atención en voz baja. Parecía que desde las profundidades se elevaba un leve zumbido, similar al gemido del viento. Pero no podía haber viento bajo tierra, ¿verdad? Temblando de frío, decidimos bajar lentamente para no resbalar. La escalera crujía bajo nuestros pies, protestando desesperadamente. Calculé que aún nos quedaban unos 20 o 30 metros antes de llegar al siguiente rellano. Por el camino, la linterna iluminaba las paredes del pozo, cubiertas de extrañas manchas negras, como excrescencias fúngicas. Cuando llegamos abajo, salimos a un pasillo que se adentraba en la roca. En las paredes se podían ver unos símbolos dibujados. Parecía que alguien había dejado marcas o señales. Le pregunté a Helen si sabía qué significaban esos símbolos. Ella solo negó con la cabeza. Dijo que no se parecían a marcas científicas ni a idiomas conocidos. Taylor dijo que podían ser garabatos espontáneos de alguien, pero se percibía un motivo repetitivo, como una especie de espiral entrelazada con el símbolo de un ojo. Me estremeció. Seguimos adelante. El pasillo se estrechaba al pasar junto a vigas metálicas que, al parecer, reforzaban las paredes. Cuanto más avanzábamos, más fuerte se hacía ese zumbido, similar a suspiros. Y de repente oímos, sin lugar a dudas, un sonido parecido a una risa lejana o un graznido. No podía ser el eco de nuestros pasos. Miré a Harvey, que articuló con dificultad. «¿Usted también oye eso?». Asentí con la cabeza. Taylor se aferró a la radio, pero la señal no pasaba. Estábamos aislados del mundo exterior. De repente, el pasillo nos llevó a una sala espaciosa, más parecida a una cueva natural que a una mina. El techo era alto y las bóvedas se perdían en la oscuridad. Por toda la superficie se extendían charcos de agua turbia y en el centro se alzaba un enorme aparato, algo así como una antena gigante o un emisor conectado a cables. Comprendí que, al parecer, aquellos científicos habían instalado aquel aparato allí, en la profunda cueva, para realizar experimentos de resonancia. Todo estaba oxidado y torcido, pero de vez en cuando emitía un suave crujido, como si todavía funcionara. Helen miró los instrumentos. «Es una locura. Está activo en algún nivel, aunque no está conectado directamente al generador de arriba». Rodeamos con cuidado el aparato, buscando algún tipo de control. De repente, Taylor, al iluminar un rincón alejado de la cueva, exclamó: «Chicos, hay una puerta». Nos asomamos y vimos una hoja metálica medio incrustada en la pared de piedra. Parecía la entrada a una habitación aún más cerrada. La lógica nos decía que allí podía estar el centro de control. Nos dirigimos hacia allí, con cada paso marcado por los latidos de nuestro corazón. Cuando Harvey tiró de la manija de la puerta, esta no cedió. Tuvimos que usar una palanca. Tras varios golpes fuertes, la hoja se abrió y salió un olor similar al de huevos podridos mezclados con tierra húmeda. Detrás de la puerta había una habitación pequeña, con una lámpara tenue en el techo. Nos sorprendió que la lámpara estuviera encendida, aunque parpadeaba muy débilmente. ¿De dónde venía la energía? La habitación estaba llena de mesas viejas, aparatos y, en medio, había una extraña cápsula cilíndrica cubierta de una gruesa capa de suciedad y moho. Por su aspecto, esta cápsula podía servir para aislar o para almacenar algo. Helen echó un vistazo al equipo y susurró: «Algo guardaban aquí».
Pero lo más aterrador no era eso. Cuando entramos, se oyó un ligero chirrido sobre nuestras cabezas. Levantamos las linternas y vimos algo de tamaño humano, pero de contornos difusos, moviéndose lentamente por el techo. Era como un ser parecido a un humano, pero con las extremidades extrañamente retorcidas, que se desplazaba sin hacer ruido por la superficie vertical. Nos quedamos paralizados por el terror. Taylor exhaló. «Dios mío, ¿qué es eso?» No tuve tiempo de responder, porque la criatura se detuvo de repente y pareció mover la cabeza, mirándonos directamente. Sus ojos brillaban con un color amarillo tenue, o tal vez me pareció que había luz. La criatura emitió un sonido más parecido a una risa grave y habló. Sí, habló con una voz suave y ronca. «Ustedes han venido. Ustedes buscaban señales». Todos nos quedamos paralizados, sin dar crédito a nuestros oídos. Hablaba nuestro idioma, pero las palabras eran entrecortadas, como si le costara articular. Helen levantó una mano temblorosa y quiso decir algo. La criatura inclinó la cabeza y susurró. «¿Tienen miedo?» A continuación, un eco similar a una risa hueca resonó en la habitación. Retrocedimos. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Agarré la pistola y ordené a los demás que se quedaran atrás. Pero disparar en un espacio cerrado es arriesgado. Podía dañar algún equipo. O tal vez las balas no tuvieran ningún efecto sobre esa criatura. Harvey también sacó su arma. Taylor se pegó a la pared y Helen parecía incapaz de apartar la mirada de la criatura. «No, queremos daño», dijo de repente el ser, riendo de nuevo. El sonido de esa risa era angustiante. Grité. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?» Pero la criatura solo negó con la cabeza. «Yo he estado aquí, siempre», fue la respuesta. Sentimos que se acercaba, como si se moviera por el techo. De repente, la lámpara de la habitación parpadeó y casi nos sumió en la oscuridad. En la penumbra, la silueta de la criatura se curvó de forma extraña y sus extremidades se estiraron hacia las paredes. Comprendí que solo quedaban unos segundos. Decidí que era hora de disparar, pero Helen gritó en voz baja. «¡No!». No tuve tiempo de preguntarle por qué, porque la criatura saltó del techo al suelo a una velocidad increíble, literalmente a pocos metros de nosotros. Retrocedimos, apiñándonos. Había algo extraño en sus movimientos, como si sus extremidades funcionaran de forma diferente a las de los humanos. Pude ver que tenía algo parecido a la piel, pero cubierta de manchas, y un rostro que se asemejaba al de un humano, pero deformado. «Ustedes estarán aquí», susurró, acercándose paso a paso. Finalmente disparé al aire, con la esperanza de asustarlo o hacerlo retroceder. El sonido del disparo nos aturdió, pero la criatura solo se estremeció, saltó a un lado y soltó la misma risa siniestra. De repente, los instrumentos de las mesas comenzaron a parpadear y se oyó un silbido agudo procedente de los altavoces. Comprendí que las señales que buscábamos habían comenzado a aumentar drásticamente. La habitación temblaba por la resonancia. La criatura también pareció sentirlo. Giró la cabeza hacia los aparatos y en su voz se oyeron extraños fragmentos de palabras. «Necesitan una respuesta». No entendíamos de qué hablaba, pero sentíamos que estábamos en una trampa terrible. Taylor, al ver nuestra situación desesperada, se abalanzó sobre los aparatos, evidentemente tratando de apagarlos. Quizás eso debilitaría a la criatura, pero ésta se lanzó tras él con una agilidad increíble. Entonces, Harvey, arriesgándose, disparó varias veces más. No estoy seguro de si le dio, pero la criatura se detuvo y siseó, como si sintiera dolor. De su cuerpo brotó un líquido oscuro, parecido al pus o a la resina. Cayó al suelo, desprendiendo un olor repugnante. Pero la criatura no caía, solo retrocedía hacia la pared con un fuerte silbido, como si quisiera esconderse en las sombras. Helen me agarró de la mano. «¡Hay que bloquearlo!»,
¡Encerrarlo aquí! Comprendí que esa podía ser nuestra única oportunidad. Vimos que, además de la entrada por la que habíamos entrado, había otra puerta en la habitación. Si conseguíamos atraer a la criatura hacia allí, tal vez podríamos cerrar ambas salidas y dejarla dentro. Taylor también pareció adivinar el plan y se abalanzó hacia la segunda abertura, agitando la linterna para llamar la atención de la criatura. La cosa reaccionó. Primero gruñó y luego se deslizó tras él, murmurando frases ininteligibles. Ustedes, todos, para él. No entendía a quién se refería. Quizás a alguno de los científicos que habían desaparecido hacía tiempo. Mientras Taylor y la criatura se desplazaban hacia el pasillo lateral, Helen, Harvey y yo corrimos hacia la puerta de entrada por donde habíamos entrado. Sabíamos que teníamos que atraer a la criatura más lejos, y cuando estuviera en ese pasillo, cerrar la puerta y bloquearla de alguna manera. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. El pasillo estaba en penumbra y se oían pasos y ruidos por todas partes. Taylor corrió, haciendo que la criatura lo persiguiera. De repente, ésta lanzó un grito agudo, pero era imposible distinguir las palabras. Cuando la criatura, presa de la ira, salió disparada al pasillo, Helen cerró de golpe la pesada puerta. Harvey intentaba sujetar el pestillo, que chirriaba espantosamente. Corrí a ayudarle. Los tres nos apoyamos contra la puerta, sintiendo cómo alguien golpeaba y arañaba al otro lado, tratando de derribarla. Un líquido negro se derramaba sobre nuestras manos, asomando por las rendijas. El olor era repugnante, los ojos se nos llenaban de lágrimas, pero empujamos con todas nuestras fuerzas y con los medios a nuestro alcance, bloqueamos el mecanismo. La puerta finalmente cedió y se fijó en el pestillo. Todo quedó en silencio, salvo nuestra respiración entrecortada y el siseo lejano de la criatura. Taylor estaba sentado en el suelo, presionando una herida sangrante en el brazo que, al parecer, la criatura había conseguido arañar con sus garras. Me senté a su lado y le ayudé a vendarse el brazo. Tenía los ojos llenos de pánico. Repetía en un susurro. Hablaba. Lo sabe. Pero no podía terminar la frase. Quizás le había parecido que la criatura sabía sus nombres o sus planes. Helen le acariciaba el hombro y lloraba en silencio. Yo solo podía pensar en cómo íbamos a salir a la superficie. Decidimos irnos inmediatamente, antes de que la criatura rompiera la puerta o encontrara otro paso. Pero había que hacer algo con el equipo, que, por lo que parecía, seguía transmitiendo señales. Ordené a Harvey que buscara el interruptor principal en la cueva donde estaba el emisor e intentara desactivarlo. Quizás, al desconectar la señal, la criatura se debilitaría o se retrasaría. Harvey corrió. Taylor y Helen me siguieron hacia la escalera para salir rápidamente al nivel del laboratorio. Oíamos chirridos y sonidos desgarradores detrás de nosotros, y sabíamos que teníamos poco tiempo. La escalera, que se tambaleaba, apenas soportaba nuestro peso, y el agua goteaba desde arriba. Al llegar al pasillo superior, corrimos hacia el ascensor, pero, para nuestro horror, la cabina no estaba allí. Se había atascado en algún lugar. Maldecimos, con un deseo salvaje de simplemente subir corriendo por las escaleras, pero éstas estaban parcialmente derrumbadas. Entonces Taylor recordó que en uno de los pasillos había visto unos pozos de emergencia o salas técnicas. Quizá allí encontrarían una salida. Fuimos a ciegas, vagando por el laberinto. Por todas partes se respiraba humedad y un olor metálico a miedo. Harvey nos alcanzó en el bloque de laboratorios. Estaba cubierto de óxido y suciedad, pero dijo que había conseguido arrancar varios cables del centro de control de la cueva. «Espero que esto apague esa maldita máquina», murmuró. No sabíamos si serviría de algo, pero al menos lo intentaríamos. De repente, se oyó un golpe en el pasillo. Nos escondimos en una esquina. ¿Acaso la criatura había encontrado un atajo? Miramos con atención.
No, era una viga que se había caído del techo. La vieja estructura no había resistido, pero el ruido del golpe y el polvo nos hicieron casi gritar. Los nervios estaban a flor de piel. Finalmente, dimos con un pequeño pasillo de emergencia, tapado con una lámina de metal. Taylor aseguraba que, según el plano, debía conducir a una salida de emergencia. Harvey, con un gesto ya habitual, empezó a manipular las herramientas, tratando de doblar la lámina. Helen y yo estábamos en guardia, con las armas preparadas, y entonces oímos claramente la voz de una criatura en la lejanía. «Ustedes, todavía, están aquí». Sonaba débil, pero se acercaba como un frío penetrante. Pensé que, al parecer, había conseguido escapar de la trampa. No había duda, había que darse prisa. Harvey consiguió doblar la lámina de metal y nos metimos por turnos en el oscuro túnel. Caía arena desde arriba, por lo que parecía que hacía tiempo que no se utilizaba. A la luz de las linternas se veían unas escaleras que conducían primero a un pasillo lateral y luego subían cada vez más alto. Solo podían rezar para que ese camino no se derrumbara. A sus espaldas, en las profundidades de la mina, se oía un grito o un aullido lejano. No sé cómo describir ese sonido, pero se distinguían algunas palabras. Nadie se irá. La náusea les subió a la garganta por el horror. Treparon, pasando por encima de los escombros y la basura. Un par de veces pensé que se había acabado, que no había salida, pero la tenacidad de Harvey y Taylor nos ayudó a apartar los escombros y seguir adelante. Helen iba detrás, comprobando que no apareciera ninguna criatura. La subida fue larga, nos faltaba el aliento, y el corazón nos latía a 1000 por hora. Pero finalmente apareció una salida bloqueada hacia la superficie. Había una trampilla que, por suerte, no estaba completamente abandonada. Harvey y yo nos subimos a un saliente, apoyamos los hombros y, con mucho esfuerzo, conseguimos apartar la pesada tapa. El aire fresco de la noche nos golpeó la cara. Sí, habíamos salido. Resultó que esa salida daba a un pequeño barranco boscoso, cubierto de arbustos por todas partes. Salimos exhaustos, jadeando, pero felices de estar vivos. En ese momento nos pareció que lo peor había pasado. Taylor, apretándose el brazo herido, me miró. ¿Y ahora qué? Yo solo me encogí de hombros y dije que teníamos que alejarnos y ponernos en contacto con los nuestros. Oíamos el ruido del viento y de los insectos nocturnos en algún lugar cercano. Parecía que los horrores habían quedado bajo tierra, pero en el fondo de mi corazón sentía que no era tan sencillo. Por la mañana llegamos a la base más cercana de la organización y lo contamos todo. Los jefes reaccionaron con frialdad y dijeron: «Recopilen un informe con todos los datos y no digan nada a la prensa». Nos obligaron a firmar un documento de confidencialidad. Más tarde, cuando intentamos averiguar si iban a eliminar a esa criatura, o al menos bloquear toda la mina, solo nos respondieron: «No se preocupen, lo arreglaremos todo». Pero vi cómo nuestros supervisores se miraban entre sí, como si ellos mismos no supieran qué hacer. Helen me dijo que en lo más profundo de los laboratorios hay información sobre seres capaces de existir en condiciones subterráneas y de reaccionar a determinadas resonancias, pero oficialmente no se reconoce. Un par de días después, Taylor y yo fuimos enviados de vacaciones para rehabilitarnos. Harvey desapareció. Dijo que lo habían trasladado a otra misión secreta. A Helen, al parecer, la obligaron a dimitir. Desapareció del radar. Yo estaba desorientado. No podía dormir por las noches. En mis oídos resonaba esa voz repugnante. Yo estaba aquí, siempre. Ninguno de mis superiores me dio una explicación clara. Cerraron todas las solicitudes. Pero una noche, mientras estaba sentado en casa, vino un hombre con un traje elegante y me dijo: «La criatura ha sido neutralizada. La estación está sellada». No le creí. En su mirada se leía la mentira.
Me prometió que todo había terminado y me pidió que dejara de meterme donde no me mandaban. Luego se marchó en silencio. Durante mucho tiempo intenté tranquilizarme. Todo ha pasado. Pero, literalmente, a la noche siguiente, tuve una pesadilla. Era como si estuviera de nuevo en aquella cueva, y en un rincón estaba aquella cápsula, de la que se oía un golpeteo rítmico. Toc, toc, toc. Luego oigo pasos en el techo, y me doy cuenta de que está ahí. Me desperté empapado en sudor frío, con el corazón a punto de salirse del pecho. Desde ese día, el miedo no me abandona. Hace poco salí a dar un paseo por la noche, y de repente oí que alguien decía en voz baja en el callejón de al lado: «Ustedes, todos, para él». Me di la vuelta, pero no había nadie. Quizá me estoy volviendo loco, pero juraría que oí esa voz ronca. Corrí hacia allí, miré por la oscura entrada del portal y en la profundidad vi una sombra que se arrastraba por la pared. Luego desapareció. Salí corriendo a casa, presa del pánico. A veces, por las noches, siento que alguien me observa, como si hubiera un ojo invisible en la esquina de la habitación, mirando, esperando. Sé que puede ser paranoia, pero no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que la conexión con ese ser no se ha roto. Después de todo, nuestros estúpidos aparatos podrían haberlo despertado. Hablaba de señales, de que alguien lo llamaba. Quizás activamos algo bajo tierra por accidente y eso le dio poder. Intenté contactar con Taylor para hablar de todo, pero su teléfono está bloqueado y, según he sabido, se ha ido de la ciudad. Harvey no me responde. Helen ha desaparecido sin dejar rastro. Parece que la organización ha borrado todas las huellas. Ninguno de mis colegas quiere hablar. Y yo no puedo simplemente olvidarlo. Las señales, la risa de la criatura, el líquido negro, el hedor en esa cueva. Por la noche, a menudo me parecen oír pasos detrás de las paredes o ruidos en la ventilación. Un par de veces he visto cómo se movía una sombra debajo de la puerta y he oído un leve graznido, parecido a una risa. Cuando abrí la puerta, no había nadie en el rellano. Me siento como en un polvorín. Vivo en una tensión constante. Varias veces he visto manchas extrañas en su mesa, como gotas de una sustancia viscosa y negra. Y una vez me desperté y descubrí un símbolo en la pared, la misma espiral que vimos en los pasillos subterráneos. ¿Quién pudo dibujarlo? Vive solo. La cerradura estaba cerrada. A veces me parece que la criatura salió de la mina y ahora puede aparecer donde quiera, o que tiene algún tipo de conexión conmigo y transmite sus imágenes a mi mente. Suena estúpido, ¿verdad? Pero no sé cómo explicarlo. Intenté acudir a mis superiores, pero me dieron a entender que si insistía, acabaría en un manicomio, o, peor aún, desaparecería. Tuve que callarme y fingir que todo iba bien. Por eso decidí escribir esta historia. Quizás sea mi último intento de advertir que, en las profundidades de la Tierra, existen cosas que ni siquiera imaginamos. A veces, personas movidas por la curiosidad o la ambición comienzan experimentos, pensando que los científicos que los dirigen lo tienen todo bajo control. Pero en muchos casos, la realidad resulta más monstruosa que todas las teorías. ¿Y si allí, en la oscuridad profunda, vive algo capaz de obedecer a la resonancia o a la respuesta? ¿O es que siempre ha estado allí y nuestros aparatos solo lo han despertado y le han dado una razón para salir a la superficie? Desde que abandoné aquella estación, no he vuelto a tener paz. Por las noches miro por la ventana, oigo extrañas interferencias en la radio desde lejos y las capto con mi receptor. A menudo, entre los silbidos, me parecen oír fragmentos de un susurro familiar. Yo te siento. Y cuando salgo a la calle, me parece que alguien camina a mi lado, pero no lo veo. Sin embargo, desde algún lugar en lo alto, desde un tejado o un balcón, unos ojos amarillos me miran.
Una vez vi claramente su luz en la noche, pero cuando me acerqué, solo había un contorno oscuro y vacío. Me gustaría creer que todo es consecuencia del estrés y las pesadillas, pero recuerdo cómo nos habló en el sótano, cómo se burló de nuestro miedo. Y no puedo creer que la organización haya neutralizado realmente a esa criatura. Quizás solo sellaron algunos pasadizos, pero ¿cómo se puede encerrar a alguien capaz de encontrar atajos y colgarse del techo? Harvey, cuando ya estábamos saliendo de la mina, me dijo, ¿esa criatura fue humana alguna vez o no? No supe qué responderle. Quizás sea el resultado de algún espantoso experimento con seres humanos, o quizás sea una antigua encarnación de la oscuridad, y los científicos lo despertaron accidentalmente. Ahora solo sueño con fragmentos. Si me duermo, veo la misma visión. Un largo pasillo oscuro, al final del cual hay una puerta, y detrás de ella, una cápsula. En ella palpita una masa, y junto a ella está esa criatura, con su horrible rostro vuelto hacia mí. Pronuncia lentamente mi nombre. Me despierto sudando, y la primera sensación es que hay alguien más en la habitación. Me siento, intento encender la lámpara, y miro a mi alrededor con la mano temblorosa. Silencio. Pero el corazón me late con fuerza, y siento que alguien me ha estado observando, y que quizá lo sigue haciendo. A veces, cuando intento distraerme y olvidarme, me sorprendo a mí mismo murmurando esas extrañas frases que oí abajo. Usted estará aquí. Es como si mi conciencia hubiera adoptado la entonación de aquel ser. Me asusto a mí mismo, me agarro la cabeza, tratando de expulsar esos pensamientos. Pero vuelven. Me pregunto si Helen o Taylor sienten lo mismo, si es que siguen vivos y en sus cabales. Hace poco recibí una breve carta sin remitente. Solo decía 2 líneas. No han cerrado la estación, sigue activa. No se acerquen a los túneles. Firmada H. Quizás Helen o alguien más. Esto solo ha reforzado mi miedo, que arriba mienten diciendo que todo está bajo control, pero en realidad los equipos siguen funcionando y transmitiendo señales. Señales que la criatura percibe como una llamada. Y quién sabe a cuántos ha encontrado ya. No tengo pruebas ni aliados, solo recuerdos y pesadillas. Pero siento que esta historia no ha terminado. Quizás algún día se revele en todo su esplendor. O quizás, con el tiempo, simplemente enloquezca pensando que esa criatura merodea por mi ventana. Pero, ¿y si mi locura resulta ser realidad? Escribo todo esto tal y como es, sin adornos. Quizás algún día alguien encuentre mis notas y descubra lo que pasó. Quizás alguien comprenda que es mejor mantenerse alejado de las profundidades, donde se esconden las antiguas minas y los laboratorios. Y si alguna vez oyen extraños ruidos bajo tierra, recen para que sean causados por aparatos normales y no por lo que nosotros encontramos. A mí solo me queda sentarme en silencio y estremecerme cada noche al oír el más mínimo crujido. Ya tengo miedo de mirar al espejo, temiendo ver detrás de mí una figura horrible pegada al techo. Hace tiempo que no hay paz en mi habitación, y allí, bajo tierra, es posible que se haya abierto un camino al mundo exterior y que la criatura ya esté entre nosotros, aprendiendo a hablar con mayor claridad, hasta que reúna fuerzas para dirigirse a todos. Hoy he vuelto a oír esa risa grave detrás de la pared. Me he acercado y he pegado la oreja a la pared, y me ha parecido distinguir un silbido. Usted lo sabe, no escapará. No he abierto la puerta. Me he quedado inmóvil, aferrado a la pistola, aunque ¿de qué sirve si las balas no han podido matar a ese monstruo? Ahora estoy aquí, escribiendo estas líneas, tratando de no perder la cabeza. Quizás mañana todo termine, o quizás comience algo aún más terrible. Pero si este es mi último texto, que todos los que lo lean lo entiendan. No se adentren en las profundidades abandonadas. No intenten interferir con señales que no son para oídos humanos. Y si alguna vez oís que alguien os llama en voz baja por vuestro nombre en un pasillo oscuro, ni siquiera os volváis. Corred, porque puede que no sea solo un eco,
sino una mirada real desde ese abismo que nadie podrá cerrar para siempre. No sé cuándo terminaré este relato, pero parece que ahora es el momento, porque justo detrás de mi puerta se ha oído un arañazo y una voz suave ha vuelto a decir: ¿Tienes miedo? Apago la luz, que la oscuridad me cubra mientras aún puedo respirar.